Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Can Yaman podría estar regresando a Estambul por una razón que nadie esperaba. El corazón lo llama, y tiene nombre, Demet Özdemir. Una decisión que sacude Italia y Turquía por igual. Todo comenzó con un simple comentario en un programa de entrevistas italiano, donde Can Yaman hablaba sobre sus nuevos proyectos. Con su ya habitual seguridad y carisma, el actor mencionó: extraño algunas cosas de Estambul. Hay lugares, y personas, que siempre viven dentro de uno. Aunque la frase pareció inocente, el presentador no dudó en preguntar directamente: ¿Demet Özdemir? Can sonrió, bajó la mirada y dijo: algunas cosas no se olvidan fácilmente. Desde ese momento, las redes explotaron. Los fans comenzaron a especular con fuerza. Pero lo que nadie esperó fue lo que ocurrió unos días después. Can Yaman fue visto en el aeropuerto de Roma, con un boleto con destino a Estambul en la mano. Las cámaras de varios medios captaron el momento exacto en que abordaba su vuelo, vestido con discreción, sin hacer declaraciones, pero con una expresión de nostalgia y determinación. Una fuente cercana al actor declaró a un medio italiano: Can ha tomado esta decisión por algo muy personal. Ha cerrado algunos proyectos aquí y siente que hay asuntos en su país que debe resolver. Y sí, Demet tiene mucho que ver. Por su parte, en Estambul, la noticia corrió como fuego. Demet Özdemir, al ser consultada por los paparazzis mientras salía de una sesión de fotos, respondió con una sonrisa tensa: cada quien es libre de regresar cuando lo necesite. Estambul siempre está aquí. Pero los detalles no terminaron allí. Según varias fuentes del entorno de la actriz, Demet ha estado más callada de lo habitual, pensativa, y canceló 2 reuniones importantes esta semana. ¿Casualidad? Lo más impactante ocurrió hace apenas unas horas, cuando Can fue visto en el mismo barrio donde vive Demet. Se detuvo frente a una floristería, compró un ramo de lirios blancos y se dirigió hacia un edificio residencial. Lo vimos entrar, y no salió por horas, declaró un vecino que prefirió mantener el anonimato. ¿Se trataba del departamento de Demet? Nadie lo confirma, pero las coincidencias son demasiadas. El día siguiente, Demet publicó una historia en Instagram donde se veía una taza de café, un libro abierto y el mismo ramo de lirios blancos apoyado en una mesa. Sin texto, sin música, solo una imagen. En minutos, sus seguidores inundaron los comentarios con mensajes como: lo sabíamos, el regreso de Can y Demet está cerca, o el amor nunca muere. Ni Can ni Demet han hecho declaraciones oficiales, pero la tensión es palpable. En un evento reciente, un periodista le preguntó directamente a Can: ¿volviste por ella? El actor solo dijo: a veces, hay historias que merecen un nuevo capítulo. Y mientras el público intenta descifrar cada gesto, cada publicación y cada paso de estos dos actores, la historia sigue desarrollándose como una verdadera novela romántica. Los medios no tardaron en reaccionar. Programas de farándula, blogs de espectáculos y hasta noticieros dedicaron minutos especiales a esta inesperada vuelta de Can Yaman a Estambul. ¿Es realmente por trabajo, o hay un motivo más profundo? ¿Es amor lo que lo trajo de regreso? Un reconocido periodista del mundo del entretenimiento en Turquía aseguró durante una emisión en vivo: Can no volvió por casualidad. Estuvo meses distante, concentrado en su carrera internacional, pero ahora todo indica que su corazón sigue atado a una historia que no ha podido cerrar. Y esa historia se llama Demet. En paralelo, el círculo más íntimo de Demet ha comenzado a cerrar filas. Una amiga cercana, que fue consultada por la prensa, confesó: Demet no lo esperaba. Pero cuando supo que él estaba en Estambul, se quedó en silencio por unos segundos, luego suspiró profundo y dijo: ¿y ahora qué hago con todo esto? Frase breve, pero con mucho peso emocional.
Los fanáticos, por supuesto, están divididos. Algunos piden cautela, no se emocionen tan rápido, puede que solo sean coincidencias. Otros, en cambio, están seguros de que algo grande está por ocurrir, esa historia no terminó bien porque no tuvo final. Esto es solo el inicio de una segunda oportunidad. En las redes sociales, los hashtags relacionados con ambos artistas se mantienen entre las principales tendencias desde hace días. Lo cierto es que los indicios no dejan de multiplicarse. 2 noches después del misterioso encuentro en el edificio, Khan y Demet fueron vistos, aunque no juntos, en el mismo restaurante del barrio de Nyanta. Él llegó primero, acompañado de su representante, ella, 1 hora después, con una amiga. No hubo fotos juntos, pero varios testigos aseguraron que, en un momento, Khan se levantó de su mesa y se dirigió hacia la parte trasera del local, justo por donde Demet había pasado minutos antes. ¿Un encuentro privado, lejos de los flashes? Esa misma noche, Demet publicó otra historia en sus redes, una frase escrita en una libreta que decía: algunas puertas se cierran solas, otras esperan que las vuelvas a tocar. La frase, aunque ambigua, fue interpretada por muchos como una clara alusión a Khan. Más aún porque, al día siguiente, él compartió una imagen en blanco y negro en su cuenta, sin descripción, pero con una canción de fondo, Volver, del cantante turco Teoman. Un detalle no menor es que, según los rumores, Khan ha suspendido temporalmente las negociaciones de su próxima serie en Italia. Quiere tiempo, está evaluando todo desde otro lugar, declaró una fuente del canal italiano donde se emitiría el proyecto. Esto ha fortalecido aún más la teoría de que su prioridad en este momento no es laboral, sino emocional. Por otro lado, algunos medios aseguran que Demet ha solicitado a su equipo más discreción que nunca. Ha evitado entrevistas, cancelado su aparición en un evento de moda y hasta ha dejado de interactuar con ciertas marcas. Sus seguidores notaron que eliminó de su perfil una reciente campaña con una firma italiana, lo cual ha sido interpretado por algunos como una forma de marcar distancia con la etapa que Khan representaba allá. La especulación no cesa. En las calles de Estambul, los fotógrafos están en alerta máxima. En cada salida pública de Khan o Demet, las preguntas se repiten: ¿están juntos de nuevo? ¿Se están dando otra oportunidad? ¿Hay reconciliación en puerta? Ninguno lo confirma, pero ninguno lo niega. Y en este juego de silencios, las miradas dicen más que las palabras. En una última aparición pública, durante la inauguración de una exposición benéfica, Khan fue abordado nuevamente. Un reportero le dijo: «Tus fans quieren saber si hay esperanza». Él, sonriendo, respondió: «La esperanza es lo último que se pierde». A veces, uno regresa no para repetir el pasado, sino para escribirlo mejor. Con esta frase, dejó a todos sin aliento. Porque, más allá de las suposiciones, una cosa es clara: Khan Yaman no está en Estambul por azar. Y el corazón de Demet, aunque herido en el pasado, podría estar dispuesto a escuchar. ¿Estamos presenciando el renacimiento de una de las parejas más queridas por el público? Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos. ¿Crees que Khan Yaman realmente regresó a Estambul por amor? ¿Podría esta visita significar una segunda oportunidad entre él y Demet? Comenta abajo tu opinión y no olvides suscribirte para no perderte ningún detalle de esta historia que apenas comienza.